Como lo habíamos visto en otros videos, podemos ver a Chile de diferentes perspectivas. Por un lado, podemos ser reconocidos por un cambio social en la actualidad muy profundo, como es el estallido social o el cambio de constitución. Pero también de una mirada geográfica podemos reconocerlo en el mapa por una larga geografía de unos 4.300 kilómetros de norte a sur. Y además también se observa como un país muy alejado, ya que sus barreras naturales impiden que no sea muy fácil la llegada a nuestro país, como por ejemplo la cordillera de los Andes o el desierto de Atacama, uno de los más secos del mundo. Por lo tanto, podríamos decir que Chile ha cambiado mucho en los últimos años y ya no se tiene la misma opinión acerca de él. Culturalmente, Chile ha tenido diferentes cambios, ya sea porque se han cambiado la forma de pensar, la gente ya no opina de la misma manera, la mujer ha tenido una participación distinta, los jóvenes han estado más participativos de forma cívica, es decir, en las decisiones que les interesa del país, etcétera. Podríamos colocar un tiempo aproximado del año 2000. A partir del año 2000, Chile está tomando rumbos muy profundos en su forma de ser, de pensar en general, ya que antes de 2000 podríamos decir que todavía estaba en una transición, en una etapa muy conservadora, muy pacífica y muy pasiva. Y ahora podemos ver que han habido algunos cambios que tal vez no sabíamos porque no vivimos en ese tiempo o no habíamos observado en profundidad. Veamos algunos ejemplos. Ya no fumamos en cualquier parte. Antiguamente podíamos ver que el fumar era algo muy cotidiano a nivel mundial. Se podía fumar en la televisión, en las teleseries, en los espacios públicos, incluso profesores y profesoras fumaban dentro de las salas de clase. ¿Por qué? Porque no había una gran profundización de la conciencia de la salud acerca del uso del cigarro. Antes del 2000, la gente fumaba en las discotecas, bares, a puertos cerrados, pero eso fue cambiando debido a la conciencia que se fue creando a raíz de este problema. El tabaquismo trajo muchas problemáticas de salud y se hicieron grandes campañas en las cajetillas de cigarro, por ejemplo, donde mostraban los daños permanentes que se podían producir. Además, se legisló, es decir, se hicieron leyes a partir del 2006 donde se trataba de que las gentes no fumaran en centros comerciales o lugares cerrados. Entonces ahora es mucho más común ver que las personas busquen un lugar que sea destinado a fumadores. Por lo tanto, ha cambiado la mentalidad y la conciencia en torno al tabaco. También cambió el concepto legal de familia. Antes del 2000 podríamos decir que Chile no tenía un divorcio, es decir, las personas no podían separarse legalmente. Las mujeres también estaban siempre subordinadas a la decisión del esposo y no podían llegar y separarse. Por lo tanto, se creó una ley de matrimonio civil que permitió que las personas pudiesen crear una separación definitiva. Ya después de eso, sino también se llegó a un acuerdo de unión civil, que eso significa que se promulgó en el 2015 un tipo de familia distinta, es decir, una familia que donde no siempre uno está casado con alguien, sino que convive con otra persona, puede también tener derechos dentro de esa unión, aunque no hayan pasado por el registro civil. Y eso también ayudó a que las familias fueran cambiando en su forma de ver. También las parejas homosexuales, ¿verdad? Es decir, del mismo sexo, también se les reconoció esta unión civil donde tienen también derechos de recibir, por ejemplo, un patrimonio, una herencia de uno de los fallecidos y se les reconocen los derechos ante la ley. Por ejemplo, antes de 2000 esto no era común, uno no veía que personas del mismo género se pudiesen como tener un vínculo legal o era como algo escandaloso, no se hablaba del tema, o también si una mujer convivía con un hombre, se veía como mal, como que la gente lo criticaba, y actualmente la sociedad ya no tiene esas opiniones, han cambiado de mentalidad. Los billetes y las monedas utilizadas también a partir del 2000 ha ido cambiando mucho, ¿ya? Por ejemplo, el billete de 500 pesos, que fue un billete muy usado en circulación,
Al ser como tan pequeño el valor, lo sacaron de circulación y ya no se ocupa. El billete de 2000 todavía es parte de nuestra actualidad. A partir del 2000 se empezó a utilizar más y todavía circula. Ya, es cierto que ahora con la pandemia esto también ha cambiado, ya que las personas no manejan tanto monedas o billete o dinero en efectivo, sino que ocupan más las tarjetas de débito, de crédito para poder desarrollarse debido a la posible contaminación que podría traer del virus. ¿Ya? Y así fueron saliendo diferentes billetes, el de 5.000, 10.000 y el 20.000. Y el de 1.000 todavía funciona. Eso sí, que ya no tienen los mismos materiales. Ahora es un material como papel, más de algodón, más resistente y no tan frágil como antes, que eran muy delgaditos, muchas veces se mojaban rápido o se deterioraban. El metro, como lo habíamos hablado también alguna vez, ha crecido también junto a nosotros. Ya antes del 2000 empezó a crearse las primeras líneas, pero en la actualidad podemos ver cómo han crecido. Hay una gran conectividad en nuestra ciudad de Santiago. Acá, en la parte de aquí arriba, podemos ver cómo empezaron las primeras líneas. Ya la línea 2, la línea 5, la línea 1, y luego en la parte de acá podemos observar cómo ha ido creciendo y se han ido incorporando algunas como la línea 6, la línea 3, etcétera. Y todavía hay proyectos de seguir avanzando en esta conectividad. Antiguamente, la parte de las noticias que se daban casi siempre a las 21 horas, a las 9 de la noche, era un momento sagrado para todos ver en familia. Todos se colocaban frente al televisor a ver el noticiero, que a veces duraba incluso más de una hora. ¿Ya? Y todo el tiempo era en un tono muy formal, muy serio, y la gente se reunía en torno a su televisión para poder verlo. Después del 2000, este formato de noticiero fue cambiando. Algunos más cortitos, empezaban más tarde, algunos duran hasta las 10:30 de la noche, lo que antes no se hacía. ¿Ya? Y además ha ido cambiando mucho el estilo de presentación, a veces más relajado, más formal, con diferentes personas y no siempre las mismas formales de chaqueta y corbata como se conocía antes del 2000. También el transporte público ha tenido un gran cambio desde el año 2000 con la llegada del Transantiago. Antiguamente, antes de esa fecha, se ocupaban todavía las micros amarillas, las cuales tenían un solo recorrido, es decir, uno no tenía que hacer transbordo, con un pasaje tú podías llegar de un extremo a otro extremo de la ciudad. Y el pasaje era muy económico, como podemos ver acá arriba, alrededor de 380 pesos, 300 pesos, ahí fue subiendo cada año, pero se mantuvo un precio muy adecuado. Actualmente el precio está a 700, lo que ha encarecido mucho los servicios y el costo de la vida. Bien, te dejaré la siguiente tarea para que reflexiones. Realiza una comparación de un hecho o un objeto de antes del año 2000 y uno actual que no aparezca en el video. ¿Ya? Por ejemplo, antes del 2000 se utilizaron los primeros teléfonos tipo celulares, ya los cuales eran muy pesados y eran de la compañía, ¿cierto? Nokia. En la actualidad o después del 2000, los teléfonos sufrieron un cambio muy moderno, muy importante, como lo vemos acá al lado. Entonces, eh, busca diferentes objetos que tengan algún cambio antes del 2000 y después del 2000. Recuerda que debe ser el mismo. Lo compartiremos en nuestra próxima clase virtual. Chao, espero que estés muy bien.